Señoras y señores, si son tan amables de tomar asiento. Muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial SIAL Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a una presentación que yo les auguro va a ser muy especial de nuestro querido amigo Carlo Emanuel Ruspoli. Me van a permitir ustedes que comience con el capítulo obligado de los agradecimientos y que, por tanto, agradezca a la Fundación Universitaria Española que nos acoja para una tarde, para una obra y para un autor tan especiales. Nuestra relación, la del grupo editorial SIAL Pigmalión con la Fundación, retrotrae a casi una década atrás y a lo largo de estos 10 años pues hemos hecho numerosas actividades, pero siempre han sido actividades o presentaciones tan especiales como la de hoy. Desde aquí nuestra gratitud para el patronato rector de esta institución, al igual que para el resto de trabajadores que hacen que nos sintamos tan magníficamente bien acogidos que consideramos esta una segunda casa. Y también quiero dar la bienvenida y agradecer a don Guillermo María Martínez Casal, que ejerza hoy la labor de presentación, al igual que nos obsequió con un magnífico prólogo a la obra que hoy les ofrecemos, El profeso y el emperador, de nuestro querido amigo Carlo Emanuel Ruspoli. El currículum del señor Martínez Casals es tan amplio que, lo hemos reducido en la convocatoria a poner que es abogado, jurista y prologuista de la obra, pero en la página 9 del libro tienen ustedes al comienzo de su prólogo una extensa nota biobibliográfica a la que yo creo que habría que añadir en el futuro que, como es escritor y me acaba de comentar que tiene alguna obra inédita, pues que podamos añadir también esta peculiaridad, esta nueva faceta suya. Y para ello pues estaremos encantados de abrir las puertas de nuestra casa. Y, por supuesto, pues hay que agradecerle al protagonista, a la persona que nos ha convocado aquí esta tarde, su fidelidad. Me refiero a Carlo Emanuel Ruspoli, con quien hemos tenido ocasión de trabajar desde hace varios años, y esta que hoy presentamos, El profeso y el emperador, es la séptima obra que aparece dentro de las colecciones del grupo editorial SIAL Pigmalión. Por tanto, hemos sorteado juntos crisis, pandemias y otras adversidades que no nos han impedido celebrar nuestro 25º aniversario como editores. 25 años editando libros y con autores tan fieles como el caso del señor Ruspoli y otros muchos que han pasado también por estas mismas instalaciones y a quien también reconozco entre el público, como es el caso del embajador Domingo de Silos y algún otro autor que forma parte de lo que nosotros denominamos Gran Familia SIAL Pigmalión. Una gran familia que está compuesta por más de 2.600 autores de numerosos países y de 4 continentes. Bien, también queremos, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, a pesar de los condicionantes que siempre tenemos en la gran ciudad, concentraciones, problemas de circulación, en fin, lo que tenemos que vivir el día a día. Y por otro lado, pues también me van a permitir que salude y agradezca a las personas que nos están siguiendo vía streaming, que también desde la distancia pues nos estén apoyando y estén participando en este acto. Sin más dilación, pues vamos a hacer la palabra en primer lugar al prologuista, a don Guillermo María Martínez, que va a utilizar el atril para su intervención. ¿La luz? Bueno, no la necesito. No la necesito. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias al presidente del grupo editorial por sus cariñosas palabras y gracias también a Carlo, a quien debo estar aquí. Gracias a todos vosotros, a todos ustedes, los que conozco y los que no conozco. Y pido indulgencia porque no voy a decir que mi intervención va a ser corta. Va a ser una intervención normal. En fin, yo
hacía mucho tiempo que no compartía o que no había compartido mis horas con el profesor. El último libro de Carlo versaba sobre otro tema. Cuando al final de un agradabilísimo almuerzo, justo antes de verano, Ana, mi buen amigo Carlo me hizo el gran honor de encargarme el prólogo de su última obra, El profeso y el emperador. Y yo le dije que sí. Carlo empezaba en esos momentos una nueva etapa en su vida y yo quería estar con él y acompañarlo en ella. En aquel momento ya conocía bien al profeso y he de reconocer que ha sido y continúa siendo a través de las hazañas, de los pasos de Fray Gian Galeazzo, que he ido descubriendo muchos aspectos del autor de esta fantástica novela, porque siempre hay en todas y cada una de ellas algo sino mucho de autobiográfico. En las historias, en las novelas del profeso siempre hay unas constantes, el amor de una mujer que todo lo redime y lo sublime, la pasión por los viajes, la entrega paterno-filial a un hijo o a una hija, a una estirpe que le da sentido a la vida por encima y más allá de todo. Siempre me queda la duda de quién de los dos fue el primero en el tiempo, si Carlo o el profeso, o si Carlo no será, en definitivas cuentas, una reencarnación de ese antepasado suyo, que allá por el siglo XIV-XV, después de haberse asentado en Florencia, aquel viaje que hizo desde las tierras altas de Escocia, ha vuelto a encarnarse en él. La verdad es que ambos comparten muchísimas cosas. Ambos comparten el mismo propósito que guía sus vidas: la lucha por la justicia, la libertad, ayudar a todos los que lo necesitan, y todo ello sobre la base siempre de la nobleza de espíritu, que en el caso de Carlo supera con creces lo que se ha dado en llamar la nobleza de la sangre. El profeso y el emperador me pareció fascinante desde el primer momento en que empecé su lectura. Acostumbrado a la solidez, y a la erudición y profundidad de otros libros del autor que había leído, reservé para sumergirme en el periodo estival, cuando los días son largos, muy largos. Yo personalmente estoy lejos de todos y de todo, porque no veraneo ni en Marbella, ni en San Sebastián, ni en Mallorca, y estoy en mi refugio místico y puedo deleitarme sin prisas en esas grandes obras cuya lectura requiere tranquilidad e incluso muchas veces recogimiento. La verdad es que me enganché desde el primer momento que empecé el libro, y tras 3 días de insomnio deliberado me comporté como el típico editor que cuando recibe un manuscrito, una propuesta de una nueva obra, de esos miles que reciben, planea casi en transversal como un águila, como un halcón, como un ave de presa, intentando llegar al final y comprobar si ese manuscrito merece la pena de ser editado y publicado para ser leído. Tanto me gustó, tanto me apasionó, que 2 o 3 días después comencé otra vez la lectura, recomencé la lectura, esta vez ya sin prisas, para deleitarme no ya en la historia que conocía y el desenlace que ya conocía, la trama que ya conocía, sino de la belleza y el lirismo de muchos de sus párrafos, así como de los diálogos de una gran profundidad y altura ética. Ignoro si cuando Carlo Ruspoli empezó a escribir este libro era consciente de la rabiosa actualidad del tema, porque de la misma manera que en esta novela se describe el encuentro entre un emperador romano con otro de Persia, monarca de un mundo misterioso, lejano, desconocido, enigmático, muchísimo más allá del Mare Nostrum y de las columnas de Hércules, con quien quería establecer relaciones comerciales y sobre todo concertar la paz. Hoy día asistimos, de la misma manera, a una situación geopolítica semejante. Occidente, su civilización, su sistema de valores se ve
ve en riesgo su liderazgo por primera vez en la historia frente al Gran Oriente y, por lo tanto, es un tema que nos atañe de lleno. ¿Será esta situación a la que asistimos hoy simplemente fruto de una incomprensión mutua que degenera en suspicacia y miedo, como cuando en esta novela Camilo Aureliano se encuentra frente a frente con el príncipe de ojos rasgados, uno de los personajes, y rostro inescrutable, con el cual, después de largos diálogos, se convierte en su gran amigo? En esta novela, que espero que sea premonitoria, Camilo Aureliano, apodado por su estirpe Ave Rapaz, prefecto de la Guardia Imperial de Claudio II el Gótico y denominado Xi Niao en China, nuestro protagonista, consigue, tras una larga catarsis, fruto de su amistad con el personaje de ojos rasgados, el heredero legítimo del trono, Fan Bingbing, y del amor de su hermana, la mujer presente, la princesa real Shang Ziyi, consigue aunar en su persona lo esencial de la filosofía helenística romana con el Tao, complejo concepto filosófico elaborado por Confucio. La novela empieza con una gran mentira, una gran traición y una trampa. Y como resultado de todo ello, el emperador romano cae en manos del rey persa. Y es ahí en donde entra en juego Fray Jean Galeazzo, caballero de justicia, como Carlo, como el autor, que abandonando de nuevo a su hija, siempre hay una hija, el confort de su residencia neoyorquina, sus comodísimos zapatos Sebago y la vida tranquila, parte de nuevo en un viaje cuántico, no para alterar el rumbo de los acontecimientos, sino para coadyuvar antes de que sucediera algo de consecuencias impredecibles, a un desarrollo distinto de los acontecimientos. Quién sabe si la actuación del profeso, del caballero de justicia, no impidió una posible invasión persa en el mundo occidental que hubiese tenido unas consecuencias gravísimas para el desarrollo posterior de la historia y sobre todo el cristianismo. Mentira, traición, deslealtad, trampa. ¿Por qué nos sonarán tanto estas palabras en los tiempos en que vivimos? Y frente a ello, conceptos tan antiguos y sin embargo tan presentes como los de derechos individuales, ciudadanía, familia, filiación, esfuerzo personal y, por encima de todas las cosas, el valor de la libertad, herencia del pasado romano de Occidente. La historia que relata esta novela se habría acabado pronto, muy pronto, en las primeras 50 páginas, si Camilo Aureliano y sus hombres no hubiesen amado sobre todo la libertad que necesitaban para influir en su destino. Como todos los jóvenes ciudadanos libres de Roma, habían sido educados en el convencimiento de que el destino lo construimos todos y cada uno de nosotros, todos los días, con entereza de ánimo, valor y determinación, sabiendo que todos y cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida. Camilo Aureliano representa el perfecto exponente de lo que era Roma, fuerte, inalterable al desaliento y en sus convicciones, leal, aguerrido, acostumbrado a recibir órdenes y hacerlas ejecutar sin ningún tipo de planteamiento ni discusión previa, defendiendo al emperador, la palabra dada y a Roma. Pero se encontró en una situación completamente nueva, una situación completamente imposible. Para él, la incursión en un mundo nuevo, desconocido, distinto, completamente ajeno a su filosofía y a su educación, hubiese significado una muerte segura. Pero intentó comprender lo desconocido y al hacerlo se convirtió en una persona mucho más fuerte, muchísimo más fuerte. En un primer momento le pareció completamente imposible aunar dos conceptos contradictorios: la premisa romana de ser dueño de su propio destino y el concepto de renuncia a alterar el rumbo de los acontecimientos, dejándose llevar por el flujo de estos, que es lo que estaba basado en la filosofía, en el concepto Tao. Pero comprendió
que la sabiduría oriental consiste precisamente en ser flexible y, siendo flexible como una brizna de trigo, dejarse llevar cuando sopla el viento en lugar de oponerse para aprovechar la fuerza y no derrochar energía de forma innecesaria. Y el antiguo prefecto de la Guardia Imperial de Claudio II el Gótico aprendió finalmente que frente a los límites y barreras que levanta la diversidad de lenguas, de religiones, de culturas, de países, existe una lengua común que facilita la comunicación y que es, en resumidas cuentas, la lengua del pensamiento. El Profeso y el Emperador no es simplemente una novela amena, interesante, bien escrita, que cuenta la historia, las aventuras, los amores de una gente y que describe con un gran lirismo los paisajes, culturas y tradiciones de unos mundos desconocidos. El Profeso y el Emperador es mucho más que todo eso, en mi opinión. Es un viaje a las profundidades del alma, un alma en la que se asemeja todo ser humano. En las crónicas chinas del año 36 a.C., así como en las de Plutarco y Plinio el Viejo, se habla un poco entre la realidad y la leyenda, la fantasía, la figuración, de la Legión Craso, o como se dice en esta novela, como se le llama en esta novela, la Legión Perdida. Una legión romana compuesta por 10.000 hombres, hecha prisionera y conducida al extremo oriental del Imperio Parto, que es donde se sitúa actualmente Afganistán. Los sobrevivientes de esta legión se establecieron en un lugar que ha sido identificado como la ciudad de Liquián, y como dice la inscripción de la que se habla en la novela, que a mí me parece de un gran lirismo, elegimos olvidar la lengua de nuestros padres a fin de que la nostalgia de la patria perdida no se volviera insoportable y pudieran vivir. Pero nada desaparece y todo deja un pozo eternamente. Y fue gracias a este pozo, al pozo de la Legión Perdida, a la palabra tallada en la piedra, al verbo escrito, descubierto por Camilo Aureliano, casi al final de la novela, que éste pudo ganar la última batalla, regresar a Roma con su amada, la princesa real, y continuar con su misión y su destino. Porque todo queda y todo permanece. Y yo, con estas breves notas, ahora sí que acabo, animo al lector a que disfrute de esta novela tanto como yo lo he hecho, en varias ocasiones, y le agradezco a Carlos Ruspoli, a mi buen amigo Carlos Ruspoli, el honor que me hace de pasar con él a la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a don Guillermo María Martínez Casañ, porque si es autor, en este caso, de un excelente prólogo, lo cierto es que con su presentación pues ha rememorado aspectos fundamentales del proyecto creativo de Carlos Manuel Ruspoli y ha hecho un análisis preciso, exhaustivo, sin desvelar ciertas cuestiones fundamentales de la obra. Por tanto, gracias primero porque nos entregó, ¿verdad, Carlos?, ese prólogo en un breve lapso de tiempo, cuando sus ocupaciones son numerosas, por la precisión y la perfección del texto. Es una magnífica invitación para zambullirse en la lectura de la obra y, por otro lado, repito, por su excelente presentación, lo que me exime a mí de adentrarme en cuestiones que tenía previstas en relación con el libro, porque, como muy bien ha señalado él, los editores somos o deberíamos ser, ante todo, supralectores y deberíamos estar siempre muy atentos a lo que nos llega o a lo que circula en nuestro entorno. En el caso de Carlos Manuel Ruspoli tenemos ya un conocimiento bastante profundo de su obra. Una obra voluminosa, es un autor prolífico, envidiable. En ese sentido, le envidio como autor porque tiene una gran capacidad, una asombrosa
capacidad creativa, que en esta saga del proceso nos ha hecho recorrer paisajes, culturas y espacios muy variopintos. Simplemente si les leo los títulos de las anteriores obras publicadas, y no son todas, pero la mayor parte que hemos publicado nosotros, empezamos con El Profeso y el opio. Sí que había ciertas similitudes, ¿no?, geográficas y culturales con el libro que hoy presentamos, pero con variaciones sustanciales. El Profeso y la masonería, El Profeso y la parapsicología, La hija del Profeso, El Profeso y el Grial. Insisto, nos ha invitado a un viaje a lo largo de la historia y pues de manera transversal a numerosas culturas. Y lo asombroso y lo envidiable es que su caudal creativo sigue manando y cuando me habla de las nuevas propuestas, porque no es el último libro que ha escrito sobre el Profeso, es el último libro publicado, pero ojo, él tiene en la recámara también ya nuevas aventuras de este fray Jan Galeasso, que como muy bien ha comentado el prologuista, es una proyección del autor, o a lo mejor el autor es una reencarnación, como él muy oportunamente nos ha recordado. Eso pues es algo que dejamos también a la creatividad de los lectores, porque además de las similitudes que puede haber en muchos aspectos entre el personaje y el autor, pues efectivamente hay un vínculo histórico real, o al menos eso dicen las crónicas, ¿no? En definitiva, muchas gracias, Guillermo, de verdad que ha sido una excelente presentación y el texto también se lo recomiendo a ustedes. Hay muchos lectores que dicen, bueno, los prólogos son prescindibles, en este caso yo creo que es recomendable, ¿eh? Y a nuestro querido Carlo Emanuel, pues darle las gracias por esa fidelidad. Repito, son 7 libros y miles de páginas, y no es una metáfora, porque si bien es cierto que este es de los más menos voluminosos, solo estamos hablando de unas 444 páginas en formato 17 por 24, hay varias de sus obras que doblan esta cantidad de páginas y que además, como decía muy bien el prologuista, engancha, lo cual es una virtualidad, una capacidad no solo creativa, sino también de poder captar a lectores, además de perfiles muy diversos, y mantenerles fieles al personaje y a la obra. Repito, un personaje que ya ha aparecido al menos en 7 u 8 obras previas, ¿no?, y que sigue teniendo la vigencia, la frescura y la energía, diría yo, ¿no?, para llevarnos de la mano por aventuras y por paisajes muy diversos. Por tanto, muchas gracias, querido Carlo. Sabes que es un placer el poderte acompañar en estas aventuras. Además, en una aventura como esta, donde, como muy bien decía el prologuista, pues nos lleva en un periplo, ¿no?, de esa famosa Legión Perdida, de más de 10.000 kilómetros, porque sí, se ha hablado de esa otra legión que se perdió en Europa, pero al fin y al cabo estaba muy cerca, ¿no?, de Roma, pero en este caso estamos hablando de 10.000 kilómetros y con un océano de por medio y con vicisitudes muy variadas. Ese abrazo entre Oriente y Occidente, que es lo que se produce aquí, quizá porque también el propio autor y su personaje tienen el corazón partido, ¿no?, entre Oriente y Occidente. Es algo que no solo desde el punto de vista filosófico, sino pues posiblemente también vivencial, ¿no? También ellos, ambos, autor y personajes, son viajeros impenitentes, ¿no?, y supongo que las distancias para ellos son relativas, ¿no? Es algo que causa extrañeza cuando ese recorrido, si se hiciese como se indica perfectamente en el libro, en un mapa a color precioso que aparece al final, pues si hiciese a caballo, por ejemplo, pues estaríamos hablando de 6 meses, ¿no, Carlos? 6 meses a caballo para poder hacer ese trayecto. Bueno, pues a través de 440 y tantas páginas van a hacer ustedes ese viaje geográfico, físico, pero también intelectual, también incluso místico o filosófico. Y creo que, bueno, pues eso es una virtualidad que adorna a nuestro autor y que, como digo, le hace
envidiable para los demás escritores, que siga teniendo esa capacidad creativa, que siga teniendo pues esa originalidad y esa inventiva maravillosa, que con una pulcritud, que también lo resalta el prologuista en su texto. Estamos hablando de libros bien escritos, libros perfectamente documentados, con una precisión historicista que hay que ponerla de relieve, porque no solo es escribir sobre culturas o sobre lugares muy variados, sino que además esas descripciones históricas se ajusten perfectamente a la realidad. Bueno, pues la persona que tiene esas capacidades, la persona que hoy nos ha convocado, el autor de esta criatura que hoy presentamos, tiene la palabra. Un fuerte aplauso para recibir a don Carlos Manuel Ruspoli. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a todos los asistentes a esta presentación del profesor y el emperador, a mi prologuista, el letrado del Parlamento Europeo, Guillermo Martínez Cassañ, a mi editor, el académico Basilio Rodríguez Cañada, y a la Fundación Universitaria Española que hoy nos hospeda. Queridos amigos, es un honor estar aquí hoy para presentar esta fascinante obra que nos sumerge en un viaje a través de dos culturas aparentemente opuestas, la romana y la china. Lo que hace esa historia sea aún más cautivadora es la fusión de estas dos culturas en los protagonistas, el neófito Aureliano y el experto Gian Galeazzo, disfrazado de príncipe tibetano. Hace casi medio siglo que forma parte de la Orden de Malta y durante más o menos la mitad de ese tiempo participé en la concepción y realización, en una palabra, en la materialización de muchos proyectos humanitarios y hospitalarios. Además de ello, la Orden estuvo ayudando en la mayoría de los desastres causados por guerras, terremotos, inundaciones, epidemias, migraciones y otras calamidades. Todo ello me permitió tomar conciencia desde cerca de las desgracias e injusticias del mundo actual y de forma sosegada pude concebir mi personaje. Fray Gian Galeazzo Ruspoli es un protagonista que en su semblante de fantasma me contactó y me sedujo en cada una de sus historias hasta ejercer en mí la fascinación que despiertan los grandes detectives de la literatura como Hércules Poirot de Agatha Christie, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, el comisario Montalbano de Andrea Camilleri o el comisario Maigret, creado por Georges Simenon. Gracias a sus investigaciones, el lector podrá profundizar en su universo, en su carácter peculiar, en su exquisita cultura, en su círculo familiar, cargados de luces y de sombras. No obstante, Ruspoli siempre es un personaje enigmático que guarda tras su rostro inescrutable multitud de misterios y talentos desconocidos. Gian Galeazzo nació en 1137 en Siena, en seno de una noble y adinerada familia de banqueros toscanos. Creció junto con sus 6 hermanos y cursó sus estudios universitarios en Florencia y Roma. A los 20 años ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén por ser el más joven de los hermanos. Tras ingresar en la Orden, cursó estudios de medicina y cirugía, derecho magistral y canónico, entre otras doctrinas, y se convirtió en caballero profeso a los 5 años, tomando los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Sin embargo, en un momento de pérdida de memoria, rompió sus votos y tuvo una intensa relación con una noble franco-egipcia de la que nació su única hija Ginebra. Tras ejercer durante años la medicina en Tierras Santas, sus extraordinarias capacidades le fueron llevando a otros terrenos, tales como la judicatura de la Orden y sobre todo la investigación, que paulatinamente se convierte en su principal actividad, por la que es llamado a resolver los casos más difíciles. El profesor, héroe de la antigüedad, se convierte en un asombroso investigador de otras épocas. Viaja en el tiempo y en el espacio gracias a una técnica
de meditación trascendental cuántica aprendida del Dalai Lama, y puede estar en cualquier parte, hasta el momento, en casi todos los continentes. Y para no desentonar en sus viajes en el tiempo, su cultura y su preparación son convenientemente actualizadas. Todas las primeras aventuras del profeso fueron en la Edad Media, para pasar luego a través del Renacimiento y la Edad Contemporánea, en la que él y su hija suelen vivir normalmente en su misteriosa residencia de Nueva York, donde hay, entre otras colecciones, una biblioteca de más de 100.000 libros y documentos valiosos, muchos de ellos primeras ediciones. Es precisamente en esta casa donde se conciben las misiones y donde el profesor se prepara para sus arriesgados viajes con la ayuda de su hija. En resumen, la vida del profesor es una cruzada contra las injusticias. Esta novela, El profesor y el emperador, es la primera de sus viajes en un tiempo anterior a la Edad Media, concretamente a la época del Bajo Imperio Romano. Y no será el último viaje atrás en el tiempo, porque hay en preparación otros 2 libros titulados El profesor y el faraón, una epopeya dividida en 2 partes de Gian Galeazzo que acontecerá 18 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Estas ficciones no solo nos brindan emocionantes aventuras y amores, sino que también nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones culturales y abrirnos a la posibilidad de una fusión armoniosa entre diferentes mundos que el ilustre prologuista definió generosamente como un viaje del alma. En Anatolia, en el siglo III, Claudio el Gótico busca la paz, pero los persas, con traición y desdén, a los romanos en la mina encerrarán. El profesor viaja a Edesa disfrazado, como Songtsen, se va a presentar. Junto a Aureliano y a un extraño aliado, escapan de sus enemigos en su caminar. En China, Aureliano queda hechizado por sus paisajes y el amor hallará en Fan Bingbing su guía y su amada. Aventuras, amores, culturas entrelazadas, una novela cautivadora que ha de brillar donde el misterio y la emoción están plasmadas. Esperando que os guste, me despido. Muchas gracias por vuestro interés. Bueno, la verdad es que es muy grato asistir a un acto como este, que yo diría que es canónico, en el sentido de que cada uno de los intervinientes se ha ajustado al tiempo preciso que comentó antes de su intervención, y la verdad es que se nos ha hecho corto, ¿no? Da la sensación de que podríamos seguir aquí muchísimo tiempo y me van a permitir, si alguien quiere intervenir, le podemos ceder la palabra. La única condición es que tiene que venir al atril porque se está grabando el acto, se está emitiendo, como dijimos, vía streaming, y para que se les pueda escuchar y ver tendrían que intervenir desde el atril. Pero si me lo permites, querido Carlos, pues me gustaría, para complementar el texto que bueno, pues has escrito aquí, que yo creo que es muy descriptivo, ¿cómo se te ocurrió crear este personaje? ¿Cuál fue la fuente de inspiración? ¿Cuándo surgió y por qué? Bueno, yo tuve la sensación en un momento dado que había un fantasma en mi casa que quería hablar conmigo. Y entonces, a través de, digamos, una persona que tenía la capacidad de comunicarse con ese fantasma, pues empecé a tener esos contactos, sobre todo nocturnos, con él. Y entonces, pues ese fantasma empezó a contarme historias fascinantes, y me costaba, me pasé muchas noches sin dormir, pensando en estas historias que me estaban contando y que yo tenía que escribirlas, que tenía que contarlas.
Yo creo que el profesor es, digamos, un poco la respuesta a tantos años que he dedicado a las obras hospitalarias y humanitarias de la Orden de Malta. Hemos asistido a tantas desgracias y tantas calamidades, y a lo que intentamos siempre poner nuestro pequeño granito de arena, y el profesor es un poco es mi pequeña contribución digamos, a intentar que el mundo que nos rodea sea un poquito mejor. Desde luego entendemos que efectivamente existe ese trasfondo, ¿no? Como también se ha resaltado antes. Hay unos valores que están siempre presentes en las distintas obras. El perfil de Fray Gian Galeasso es un perfil en el que efectivamente se destaca la fe también, su valentía, su osadía en muchas ocasiones, su capacidad camaleónica y también empática, ¿no? Yo creo que eso hay que resaltarlo. ¿Qué parte de Carlo Manuel Ruspoli hay en el Galeasso y qué parte del Galeasso hay en Carlo Manuel Ruspoli? Vamos a ver, cada escritor siempre se dice que, digamos, cuando un escritor escribe, siempre hay algo de autobiográfico en todo lo que está escribiendo. Los principios de Gian Galeazzo son los míos, indudablemente. Yo pienso exactamente igual que él. Lo que pasa es que él tiene una capacidad muy superior a la mía para arreglar las cosas. Yo no la tengo tan fácil. De todas formas, yo creo que todos tenemos que contribuir un poquito para intentar mejorar el mundo que nos rodea. Ante tanta, digamos, conformismo, tanta gente que actúa políticamente correcta y que no se dicen nunca las cosas como son, en realidad, pues es bueno de vez en cuando pues que alguien intente por lo menos dar un ejemplo de lo que podría ser la realidad si se intentara actuar, digamos, de manera realmente correcta. Ahí, pues, es una mínima, es un granito de arena, pero bueno, siempre pienso que tal vez alguna de las novelas puedan inspirar a los lectores para intentar ser un poquito mejores de lo que son, en realidad, porque cada uno tiene sus vivencias, cada uno sabe cómo es, y yo creo que mi pequeña contribución es esta, intentar que el lector sienta, digamos, la necesidad de a veces modificar su forma de pensar, para intentar ser un poco mejor. La vida, digamos, es difícil, todos tenemos momentos tristes, momentos alegres, todo pasa, como decías tú. Y todo queda. Y todo queda. Y entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es intentar ser un poco mejores. Y el profesor es, digamos, evidentemente es la persona que a mí me gustaría ser. Y desde luego sus principios y los míos se asemejan de una manera increíble. Muchas gracias. Guillermo. No, yo quería incidir un poco también, de forma mucho más distendida después, no era simplemente una estrategia más retórica cuando yo decía que al final nunca se sabe quién es primero, si Gian Galeazzo o Carlo, porque es que es así, es que es el mismo personaje, o sea,
en Carlo hay tanto de Gian Galeazzo que yo la verdad es que si fuera su mujer estaría un poco preocupado porque no sé con cuál de los dos estoy casada. En fin, y lo segundo es que en las novelas de Carlo siempre tienen una particularidad. Esta la verdad es que es la más ágil que he leído, porque son todas tan largas, tan documentadas, tan eruditas, pues casi te tienes que hacer un esquema como con las novelas de García Márquez. Son novelas muy importantes, muy densas, muy documentadas, pero que se pueden leer en una doble vertiente. Te puedes quedar en lo que tiene de trama, de historia, de, no sé, y pasar rápidamente los pasajes que por estar muy documentados a lo mejor captan menos tu atención y quieres llegar al siguiente capítulo, o puedes leerlo de otra manera. Y yo, desde el primer momento, me di cuenta, no de la trama en sí, que también, sino de todo lo que había por debajo de esa trama, todo lo que estaba implícito. Y cuando digo que esta novela no es simplemente una novela agradable, bien escrita, de un gran lirismo, digo también que es un viaje a las profundidades del alma. Y es que es un viaje a las profundidades del alma. Puedes leerlo así o puedes obviarlo, pero es que eso está también ahí. O sea, hay algo de iniciático si lo quieres encontrar. O sea, porque en los planteamientos, en los viajes interiores de los personajes, en los procesos de catarsis, en esa necesidad de aunar lo que es los principios, la filosofía, los comportamientos helenísticos romanos, junto con los de un mundo nuevo, el de Confucio, en el que nada es nada de lo que nos podemos imaginar. Y eso está muy bien descrito en la obra. Y eso te lleva a las profundidades del hombre y te saca un poco de la trama y te puedes recrear en algo que no tienes por qué hacerlo, pero si quieres, la verdad es que es al final de un gran consuelo. Yo creo que estamos completamente de acuerdo. Bajo una estructura histórica o historicista se esconden muchas claves, como se ha señalado aquí, filosóficas, morales, afectivas incluso, ¿no? Y a mí lo que me interesaba es la siguiente pregunta que le iba a hacer, pues tú ya lo has desvelado. Nos hablas de esos encuentros o diálogos nocturnos, de ese proceso casi catártico que se está produciendo con tu interlocutor, el fantasma Galeazzo. ¿De verdad, cuándo ideas tú las obras, cuándo te viene la inspiración? Y son obras muy voluminosas, lo hemos dicho en varias ocasiones. Esta es cortita. Bueno, cortita, a ver, son pocos los autores que pueden escribir una obra de casi 500 páginas, pero es que efectivamente estamos diciendo que tiene menos de la mitad de otras obras. ¿Cuánto tiempo y cuándo dedicas ese tiempo a la creación, a la escritura, Carlos? Bueno, como todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, pues yo intento dedicar a escribir, pero para escribir hay que investigar. Y entonces la investigación pues, también lleva mucho tiempo, porque lo que, digamos, es fundamental en una novela histórica, que la historia sea rigurosa. No puedes amoldar la historia a la novela. La novela parte de hechos que son históricos y luego, si algunos hechos, como en esta novela, hay una parte que entra, digamos, un poco en la leyenda, pues de alguna manera sigue siendo fundamental la investigación. No es fácil, a veces la investigación me obliga, digamos, por ejemplo, la filosofía oriental, pues
la he tenido que estudiar a fondo. E incluso, digamos, desde un punto de vista espiritual, pues hay algunos mensajes que son absolutamente, yo diría, compatibles con la formación que tengo yo, que es una formación, digamos, cristiana, católica y apostólica romana. Pero en estas culturas hay tantas ideas que son realmente impresionantes, que son realmente, te agarran, te hacen cuestionar mucho, digamos, y te hacen comprender que en el fondo la vida siempre es muy difícil, una vida es algo que tenemos que, digamos, enfrentarnos a ellas, y cuanto más investigo, cuanto más me entero, aprendo, estudio, digamos, lo que no conozco, pues me doy cuenta que tanto menos conozco. Es decir, que cada día aprendo algo. Y tal vez en la vida uno no deja de aprender nunca. Y bueno, pues esto es un poco el resumen de cuánto tiempo dedico a escribir. Pues todo el tiempo que puedo. Ahora, por ejemplo, estoy dedicando muchas horas al día, porque estoy metido en una novela. A mi edad siempre tuve una gran pasión. No llego a definirme como egiptólogo, pero sí he estudiado mucho la cultura egipcia, y esa novela está basada en la investigación que hice hace años sobre el antiguo Egipto, que tiene unas enseñanzas que son realmente muy interesantes. Incluso mi personaje, digamos, viviendo, digamos, en una cultura completamente diferente y muy anterior a la cristiana, pues se queda absorbido por esta nueva, esa antigua cultura, que tiene, digamos, unos mensajes absolutamente profundos y hasta diría mágicos, impresionantes. Cuanto más se aprende, cuanto más estudio, tanto más me doy cuenta de que me queda mucho por aprender. Así que, pues, intentaré escribir hasta que pueda, y intentaré también evitar que la novela sea tan larga. No, pero a lo mejor se pueden fraccionar en varias novelas. Yo no sé, porque los lectores seguro que no te ha reprochado ninguno que sean tan largas, pero con esta obra, que de alguna forma pues inicias una nueva etapa también en el plano personal. La obra está dedicada a Ana, con una bella dedicatoria, un nuevo comienzo. ¿Qué piensa Ana de esta cantidad de horas que dedicas a la escritura y que de alguna forma las tienes que restar, ¿no? de otros menesteres? Habrá que preguntarle a Ana. No, bueno, yo le pregunto a él, porque podíamos pedirle a Ana que viniese, pero yo creo que es forzar mucho la situación. ¿Qué opinas? Esa novela empieza, digamos, como sabéis, yo estuve casado con María, que murió en el año 2021. Esa novela... Perdona, la que dedicaste es un bello libro, La duquesa de Plasencia, historia de un gran amor. Donde no estaba el proceso. No estaba el proceso en el libro. Yo creo que siempre está el proceso, pero bueno, perdón. Sí. En esta novela
la mujer de Aureliano, que intenta avisarlo, desgraciadamente muere. Y entonces Aureliano se encuentra solo y hasta que vuelve a encontrar... Aparece la princesa real. De ahí a que, digamos, esta novela la he dedicado a Ana, que para mí es, digamos, un nuevo comienzo, y me ha llenado en un momento de absoluta, digamos, en un momento muy triste de mi vida. Su presencia ha sido iluminante, ha sido una presencia que me ha permitido seguir adelante, y por eso que la he dedicado con todo mi corazón a Ana. Estupendo. Un aplauso, ¿no? Bueno, veo que ustedes no quieren preguntar. Nosotros seguimos aquí hablando en la mesa, pero si alguien quiere intervenir, nos queda ya un ratito, pues por favor solo tienen que levantar la mano. Vamos a ver, nos has ofrecido muchas claves, nos has contado muchos aspectos de tu proceso creativo. Incluso nos adelantas esa novela que prácticamente la tienes cerquita, ¿no? El Profeso y el Faraón, que por supuesto tenemos que ir a presentarla a Egipto, eso estamos emplazados ya todos, y no es metáfora, y no, eso es una invitación en firme, porque tenemos una excelente relación con los hispanistas árabes y con los hispanistas egipcios. Hay que recordar que el hispanismo egipcio tiene más de 60 años de existencia y es muy prolífico, incluso pues están promoviendo numerosas traducciones actualmente de autores contemporáneos, no de clásicos. Por tanto, esa novela, Carlos, hay que bautizarla en el Nilo, eso tenemos que ir para allá. Pero yo quería plantearte otra cuestión. Esta saga se ha convertido ya en un clásico. Y aunque efectivamente me consta que tú eres una persona, como hemos dicho antes, que te documentas, creo que lo haces también con el estilo tradicional, es recurriendo a las obras, recurriendo a tu magnífica biblioteca, que yo no sé qué similitudes tiene con la de Galeasso, y no sé cómo escribes, si escribes a mano o escribes directamente en ordenador. Escribo directamente en ordenador. Es que, digamos, mi primer libro, el primer libro que publiqué, había publicado artículos y tal, fue un libro que se publicó con, digamos, que fue patrocinado por la Real Academia Matritense de Heráldica y Canonjía. Es un libro que se titula Retratos, anécdotas y secretos de familias Borca, Telles Girón, Marescotti y Ruspoli. Hice, digamos, una especie de comparativa de personajes de estas familias y para hacerlo pues abarqué, digamos, casi 1200 años de historia. La investigación fue muy exhaustiva y fue una investigación que llevó mucho tiempo, pero tenía archivos en Roma, archivos aquí en España, el Archivo Histórico Nacional también, y bueno, en esa época no había internet y entonces pues había que, sí, a lo mejor ya había internet, pero pues no era como hoy, pues había que ir a las bibliotecas a ir estudiando y recogiendo la información y tal. Entonces, cuando finalmente salió el libro, cuya única edición se agotó, pues en algún momento a lo mejor habría que hacer una nueva edición de este libro, pero me encontré con mucha documentación
mucha documentación, y digo, ¿y qué hago yo con tanta información con la que he ido recabando, abarcando la historia de Europa durante tanto tiempo? Y de ahí pensé hacer una primera prueba y escribí una novela que se titula El Confaloniero. Es la historia de un pueblo de Romagna, en Italia, cerca de Polonia, donde el pueblo se llama Bagnacavallo, que quiere decir baña de mojarse el caballo. Y se llama así porque pues era un pueblo que estaba separado por 2 ríos, y entonces para acudir al pueblo había que cruzar, digamos, esos ríos a caballo, y los caballos se mojaban la barriga. Y por esto llamaron el pueblo Bagnacavallo. Alrededor de, digamos, en esta novela, pues todo es, la historia se centra en la construcción de un puente y de todas las envidias y todo lo que surge alrededor de la construcción de este puente. Pero siguiendo un poco más adelante, pues había un personaje de esta novela que me llamó la atención. Y de ahí probablemente empecé digamos, a encontrar la idea de un personaje de la Edad Media, porque eso se desarrolla en la Edad Media, concretamente un poquito antes de la edad en que nació Gian Galeazzo, y de ahí prácticamente nació la idea de un personaje que fuera capaz de hacer grandes cosas. Pero luego la evolución ha sido mucho más amplia, por lo que ya he explicado anteriormente. De ahí primero tenía que probarme si era capaz de escribir una novela, porque no sabía si era... Una cosa era escribir artículos y tal, pero escribir una novela era una cosa comprometida, y me salió bien, y entonces he seguido adelante. Nada más. Y todo eso empieza en Emilia-Romagna, Sí. cerca de Casalecchio de Reggio. Guillermo, el micro, por favor. Sí. Ah, bueno, sí. Ahí acabamos. Bueno, pues sí, efectivamente, nos has demostrado que te salen bien las novelas, que tienes la pericia, la habilidad suficiente, y que, como decíamos antes, has creado un personaje que te va a sobrevivir. Comentaba Guillermo que nos ofreces el honor de acompañarte en la historia, pues habiendo participado con tus libros, bien en calidad de prologuista o de editor, pero es cierto que el personaje ya... pues pertenece a la historia de la literatura. Y yo te pregunto, tú que siempre has estado abierto a las nuevas tecnologías, a Internet, que escribes en ordenador directamente, ¿cómo crees que tratan las nuevas tecnologías a tu personaje? ¿Crees que ya está codificado, registrado? Por cierto, ¿se hizo alguna vez una novela sobre el personaje o has pensado en hacer... Perdón, ¿una película? ¿Has pensado hacer alguna película? Me encantaría que alguna de las novelas se pudieran llevar al cine. Yo creo que mi personaje es un erudito, es un estudioso, no utiliza, digamos, las nuevas tecnologías como las utilizamos todos, sino que simplemente se limita digamos, a utilizarlas desde un punto de vista de archivos, de tener buenos archivos y ordenados y no sé qué y tal, pero no veo a
aunque ahí a lo mejor puede ser objeto de una nueva novela en el futuro. Mientras continúo utilizando el profeso y la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, pues vamos a preguntarle, ¿qué les parece si preguntamos a la inteligencia artificial quién es Fray Galeasso? ¿Quieres que le preguntemos? Sí, ¿por qué no? Yo ya lo había preguntado. Claro. Y me dice, le digo a la inteligencia artificial, mándame un texto sobre Fray Jean Galeasso, el personaje de Carlo Emanuel Ruspoli. Y me dice, hola Basilio, claro, te puedo contar sobre Fray Jean Galeasso, el personaje interpretado por Carlo Emanuel Ruspoli en la película. Pues te preguntaba, ¿qué película? ¿No? Es decir, aquí nos está desvelando algo, ¿no? Dice, Fray Jean Galeasso es un monje que juega un papel crucial en la trama. Su sabiduría y compasión lo convierten en un consejero valioso para otros personajes y su presencia tranquila aporta equilibrio a la historia. ¿Te gustaría saber más detalles sobre su papel en la película? Digo, sí, por favor. Y me dice, Fray Jean Galeasso es un personaje que aporta sabiduría y perspectiva a los demás personajes. A través de sus consejos y su comportamiento compasivo, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la trama, sirviendo como guía espiritual para aquellos que lo rodean. Su presencia tranquila y su profunda comprensión de la naturaleza humana lo convierten en un personaje memorable y conmovedor. Su influencia se extiende más allá de las palabras que pronuncia, ya que su mera presencia tiene un impacto significativo en el curso de los eventos. Inteligencia artificial y personaje codificado lo relacionan directamente contigo, hablan de una película. ¿Quién sabe? A lo mejor la inteligencia artificial está vaticinando el futuro de tu personaje y de ti mismo, ¿no? A mí me interesaría muchísimo. Hay una novela que he escrito, que has publicado tú, que es El profesor y la parapsicología. Sí. Ramón y Cajal dijo que el mayor descubrimiento, y aquí tenemos un ilustre personaje de aquí, Antonio Hernando, ¿Sí? que hace unos meses nos dio a un grupo de amigos una clase magistral sobre las neuronas, el funcionamiento del cerebro. El mayor descubrimiento se dice, digamos, para el ser humano hoy en día sería descubrir su propio cerebro. Estoy de acuerdo, sí. Seguimos, digamos... utilizando un porcentaje mínimo de sus capacidades. Y de ahí a que si realmente fuéramos capaces de conocer, digamos, una manera de saber cómo funciona el cerebro, incluso, no sé, las posibilidades serían muchísimas. Haríamos constantemente viajes cuánticos como Jean Galeazzo. Viajes astrales, cuánticos. Claro, yo no tendría que haber cogido el avión para venir aquí. Ahora, es posible que a lo mejor, pues, como siempre, lo que escribo es lo penúltimo, nunca digo que es mi último, sino que es lo penúltimo, pues es posible que ya que lo he mandado, digamos, en la novela que estoy escribiendo, en 18 siglos antes del nacimiento de Jesús, pues es posible, no estoy seguro, pero es posible que también pueda pensar en... Siempre me ha encantado la ciencia ficción y bueno, pues a lo mejor pues tomando ejemplo de esos grandes autores como Isaac Asimov y otros. Una época yo estaba suscrito a novelas de ciencia ficción, me encantaba. Es posible que escriba algo. Bueno. Pues con eso vamos a terminar, queridos amigos, queridas amigas. Yo creo que ha sido un acto especial, estarán ustedes de acuerdo conmigo. Estamos ante una obra también especial y si hemos querido complementar con este diálogo
la magnífica presentación de Guillermo Martínez Casán ha sido porque el personaje y el autor nos suscitan muchas dudas. Dudas como lectores, dudas como seguidores de ese proceso, que, como digo, se ha convertido en un personaje que trasciende, por supuesto, cada obra, e incluso trasciende al autor, o que es el propio autor, que de alguna forma se desdobla, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, de nuevo, por tu prólogo, por tu magnífica presentación. Gracias, querido Carlos, por tu confianza, por tu amistad de tantos años. Insisto, la próxima cita es en el Cairo, no nos olvidemos de eso, en el Nilo, a orillas del Nilo. Y gracias a todos ustedes, porque de alguna forma justifican el trabajo de los autores y los editores. Son una magnífica representación de los lectores, y sin lectores el trabajo de cada uno de nosotros carecería de sentido. Por tanto, les esperamos en la próxima presentación de la siguiente novela de Carlos Manuel Ruspoli sobre el Profeso. Recuerden, El Profeso y el Faraón, y esta tarde tienen ocasión, ya me lo han recordado, que quieren que les dedique el libro, que terminemos, pues terminamos, pero ha sido tan gratificante el acto, la conversación y su presencia que hemos disfrutado de ella. Gracias y hasta siempre.